Hola, bienvenidos un domingo más a esto que es el mensaje contento de poder estar acá con ustedes. Hoy damos paso al segundo mensaje bajo el tema cómo sanar dolores emocionales, sanar dolores emocionales, bajo la serie Cuando la vida duele. Esa es nuestra serie de este mes. Quiero partir de este texto en el Salmo 38, verso 17, leído de la Nueva Traducción Viviente. Estoy al borde del colapso. Atención a estas dos palabras, haciendo frente a un dolor constante. He colocado lo siguiente, hacer frente a nuestros dolores emocionales es la manera de poder resolverlos. Es la única manera. O sea, por ahí comienza gran parte de la solución. No huyendo, no evadiendo, sino haciendo frente al dolor que estamos sintiendo. La gran pregunta es, ¿cómo sanar el dolor emocional? ¿Cómo ir de frente a esos dolores y encontrar la sanidad que nosotros estamos necesitando? En primer lugar, atención a esto, tener la Biblia como fuente de consuelo. Qué importante es esto, tener la Biblia como fuente, como una fuente de consuelo. La Biblia no es un libro cualquiera. El texto bíblico, ahí encontramos nosotros el aliento y dirección que necesitamos, hermanos, cuando experimentamos el dolor emocional. Dos cosas menciona acá. Aliento, claro, porque nos debilitamos cuando sentimos dolor. Nos debilitamos y necesitamos el aliento de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Ahí vamos a ver lo que Dios piensa, dónde está Dios en medio de todo lo que estamos viviendo, qué puede hacer Dios para nosotros. Aliento, pero también dirección, porque cuando estamos sintiendo el dolor, muchas veces pensamos no con tanta claridad como necesitamos pensar. Aliento y dirección. Y miren ustedes este texto del Salmo 34, verso 18. Dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto que estamos viviendo? ¿Y qué se hizo Dios? ¿Y por qué Dios no interviene? Pero Él está cerca, hermanos. Esto está en la Biblia. Y cuando vamos a la Biblia encontramos esto y esto alienta nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vemos a Dios entonces por fe aquí acompañándonos cerca. Pero no está inactivo. Aquellos que están sintiendo el quebranto de corazón, aquellos que sienten su espíritu destrozado por el dolor, dice la Biblia que Dios está cerca, pero también dice que Él rescata. Es decir, eso que estás viviendo no te va a sepultar. Eso que estás viviendo no va a ser lo último que vas a vivir. Eso que estás viviendo no va a enterrarte, no. Eso que estás viviendo es un pretexto, hermanos. A la luz de la Biblia, que es fuente de inspiración, de dirección, de aliento para nosotros, eso que estás viviendo es un pretexto para que Dios esté cerca y para que Dios intervenga rescatándote. Entonces verás, querido hermano, querida hermana, la mano del Señor viniendo para rescatarte de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando. Entonces, tener la Biblia como fuente de consuelo es importante. Ve a la Biblia, escudriña la Escritura, mira ahí lo que el Señor te dice y recibe y vas a ver cómo la Biblia y la palabra del Señor es algo vivo y es algo eficaz que puede entrar a tu interior y puede permear tu interior para traer la inspiración, el consuelo y la dirección que necesitas en medio del dolor que estás experimentando. En segundo lugar, ¿cómo sanar el dolor emocional? Hay que negarse, atención a esto, a hablar a través de la herida del dolor. Muchas veces la herida del dolor es tan fuerte que nos hace decir lo que no debemos decir. El discurso nuestro, hermanos, puede sanar, mejor dicho, o puede enfermar. ¿Es así? Uno con sus palabras puede enfermarse más y golpearse más y golpear a los otros con el dolor que uno está sintiendo, o puede traer con sus palabras sanidad para su vida. Es importante lo que uno habla. Por eso, parte de la solución también muchas veces es
medir las palabras. No necesariamente es callarse de lo que uno no tiene que hablar de forma incorrecta. Eso sí. Y ya les he dicho, pues si hay que drenar algo uno porque lo tiene que hablar, lo habla. Pero tiene que saber uno hablar y encontrar las palabras adecuadas, porque lo que uno diga a través de la herida del dolor que está sintiendo puede dañar, puede ser como un golpe para los demás y un golpe para uno mismo, porque cuando uno golpea a los demás porque se siente dolido con algo, eso termina rebotando hacia uno mismo, también lo termina afectando. Entonces miren ustedes esta porción interesante. Job capítulo 2 versos 9 y 10. Dice, su esposa le dijo, a quién le está hablando aquí la esposa? A un hombre que está en una condición deplorable. Job, sabemos nosotros, experimentó un dolor intenso que se derivó de experiencias de pérdida que tuvo. Perdió a sus hijos, perdió materialmente, quedó prácticamente en la ruina y perdió su salud también. Esas cosas por las cuales uno ora y dice, bueno, quiero estar sano, quiero estar estable materialmente y quiero pues tener alrededor mío los seres queridos. Pues Job lo perdió todo y está en esa condición de pérdida y se acerca a su esposa. Su esposa va a hablar aquí a través de la herida del dolor que está sintiendo, porque no solo estaba sintiendo Job, también estaba su esposa, que había perdido también a sus hijos y había visto entrar a su esposo después de estar en una situación de bendición, entrar en una desgracia. Entonces se acerca y le dice, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Le pregunta Job. ¿Todavía estás en esa situación? ¿Intentas tú conservar tu integridad? Y vea usted la propuesta. Maldice a Dios y muérete, le dice la mujer. Sin embargo, Job, que está sintiendo también como ella, que está experimentando, que está enfermo, ahí le contesta, hablas como una mujer necia. Yo leo acá de la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera del 60 dice, tú estás hablando como cualquiera. Y atención a eso, porque pasa así, pasa que a veces nosotros no medimos, nosotros somos gente de fe y debemos medir nuestras palabras. No podemos hablar como cualquiera. Entonces estás hablando como una mujer necia. Y atención, ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto, porque de eso se trata. Y yo lo tengo destacado aquí. Job no dijo nada incorrecto. Aquí se debe leer nuestro nombre. En medio del dolor que nosotros podemos vivir, cuidado. Queremos encontrar sanidad a nuestros dolores emocionales, cuidado con lo que nosotros hablamos. Cuidado con lo que nosotros decimos. Porque podemos hablar a través de la herida. Todos nos vemos tentados a eso. Todos, de repente, en una medida o en otra, hemos sido golpeados emocionalmente, hemos sido heridos quizás, y el dolor está allí. Y muchas veces ese dolor puede empujarnos a hablar como habló la esposa de Job acá, de mala manera. Pero el reto nuestro para traer sanidad es hablar correctamente y no decir nada que sea incorrecto. Nada que sea incorrecto. Hermanos, esto requiere sin duda alguna un esfuerzo y una fuerza que solo puede venir de parte de Dios. Porque humanamente hablaríamos como cualquiera, como le dijo Job a su esposa. Has hablado como cualquiera, humanamente. Pero cuando uno va a la Biblia, encuentra esa fuerza que uno necesita, esa dirección que uno necesita, uno puede recibir de parte de Dios, sobreponerse y al igual que Job, decir, bueno, estamos viendo esta situación, pero voy a cuidar, voy a medir mis palabras, porque con lo que yo diga puedo sanar la situación o puedo enfermar la situación aún más y empeorarla. Dos cosas he mencionado. ¿Cómo traer salud, sanidad al dolor emocional? En primer lugar, hay que tener la Biblia como fuente de consuelo permanente. En segundo lugar, hay que negarse a hablar a través de la herida del dolor que estamos experimentando. Y número tres, hay que transformar el dolor en testimonio. Atención, hay que transformar el dolor en testimonio.
Muchas veces nos sanamos, hermanos, nos sanamos mientras nos disponemos a servir de testimonio con nuestra propia experiencia de dolor. Así es. Muchas veces uno va así como iban aquellos leprosos cuando Jesús les dijo, vayan y preséntense allá. Y cuando Jesús los despidió, iban con lepra. Pero se fueron para allá y en el camino, ¿qué pasó? Sanaron, sanaron. Es así. Muchas veces nosotros sanamos en el camino, cuando también buscamos que nuestra vida sea un testimonio, nuestra vida testifique hasta en medio del dolor que estamos viviendo. Y que obviamente testifique bien, que la gente nos vea experimentar el dolor y nos vea diciendo, bueno, aquí estoy, he sufrido esta cuestión, estoy sufriendo por esta cuestión, pero estoy confiando en Dios, pero no voy a hablar incorrectamente, pero voy a utilizar esto para solidarizarme y acercarme a gente que quizá está viviendo esto que yo estoy viviendo y poder animarles a creer, animarles a confiar. Y mientras yo estoy haciendo esto, voy a creer que Dios irá trayendo la sanidad que yo necesito. Miren ustedes esto, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4. Dice, Él nos consuela, refiriéndose a Dios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades, no en algunas, en todas nuestras dificultades. Dígame si esto no es fuente de la Biblia, de inspiración y de aliento. Dice, Él, refiriéndose a Dios, nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos, es decir, eso que tú estás viviendo te faculta, hermano. No debe de inhibirte, debe de empujarte a convertirte en un instrumento. Dice, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Es decir, mientras estamos viviendo esto, nosotros entonces podremos ofrecerles a los demás. Hermanos, se experimenta sanidad. Muchas veces nosotros nos encerramos en el dolor y comenzamos a creer que el único que está sufriendo somos nosotros, que todo lo malo a quien le pasó fue a nosotros. En fin, comenzamos nosotros a, a, a volver todo un drama. Y no digo que no es importante nuestros dolores, y no digo que no sea importante lo que tú has pasado, pero lo que te estoy diciendo es que si te quedas allí y no te das cuenta que eh, el dolor que estás viviendo lo puedes transformar en un testimonio, en una oportunidad para testificar. Yo conozco gente así. Ha vivido pérdidas, de esas pérdidas que duelen profundo, pero se paran y dicen, pasé por esto y por esto. Y quizás tú estás pasando por eso. Pero quiero decirte que en medio de eso que estás viviendo, Dios está allí y Dios te consuela como me consoló a mí, y Dios puede hacer esto contigo como lo hizo conmigo. Y mientras tú estás hablando y estás, sirve tu vida como un testimonio, la sanidad viene con fuerza para ti también. Tú estás sanándote de eso, tú estás sanándote de eso, tú estás sanándote y estás dando a otros también ese testimonio de sanidad. El mismo consuelo, dice la Biblia, que tú recibiste de Dios, para que tú lo entregues también a otros. Así es que eso que vivimos, hermanos, que nos ha causado dolor emocional, es un insumo y una oportunidad enorme para que nosotros podamos estar capacitados para ofrecer testimonio a otros. Leo el texto nuevamente. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Con qué propósito? No solo sanar nuestro dolor, sino, dice, para que nosotros podamos también consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos nosotros. Vea usted cómo entonces faculta el vivir el dolor uno, el experimentarlo, nos faculta para recibir consuelo y el efecto de eso
nos convierte en instrumentos útiles y capacitados para ofrecer el mismo consuelo que nosotros hemos recibido de Dios, entregarlo también a otros. Vuelvo a decir, transforma el dolor que estás viviendo en testimonio. No te quedes solo sufriendo la situación, lamentándote de la situación, quejándote de la situación, no, amargándote en medio del dolor, no. Transforma eso en un insumo. Muchas personas cuando nosotros predicamos nos dicen acerca de que contamos siempre nuestras experiencias de vida. Yo cuento mucho de situaciones que viví, en qué ambiente crecí, las situaciones que me afectaron, el abandono. ¿Por qué? Porque el que está sentado allá se identifica con ese tipo de cosas y se da cuenta que el que está predicando acá no es una especie de ángel que cayó del cielo, no, un ser humano como cualquiera, que sentimos el dolor, que hemos fracasado, que hemos experimentado situaciones complicadas. Y eso genera empatía y acercamiento. Pero tú le dices, sabes, yo viví esa situación, yo viví el abandono, yo pasé por eso, pero Dios estaba cerca ahí. Y Dios hizo que eso sirviera. Y entonces aquí estoy donde estoy, producto de ese acompañamiento del Señor. Y ahora yo te puedo testificar de que no te vas a quedar ahí, de que Dios te va a ayudar. Convierte tu dolor en testimonio, hermano. No se te olvide eso. Convierte tu dolor en testimonio. Muy bien, 3 cosas les he mencionado acerca de, ya al cierre de este mensaje, cómo sanar dolores emocionales. Segunda entrega, ¿verdad? Hemos dicho 3 cosas. Uno, tener la Biblia como fuente de consuelo. 2, negarse a hablar a través de la herida del dolor. Y 3, transformar el dolor en testimonio. Queridos hermanos, les animo para que, de ser posible, vuelvan a escuchar el mensaje anterior, escuchen los 2 mensajes juntos, y les animo también para que podamos nosotros eh, compartir con otros estos mensajes. Hagámoslo llegar, eh, compartámoslos. Hay mucha gente que me dice, lo estoy compartiendo con grupos de amigos, lo estoy compartiendo. Bueno, es más, hay quienes me dicen, lo vemos en familia, obispo. Nos sentamos en el altar familiar, en casa, y lo vemos ahí en familia, el mensaje. Hágalo, comparta con amigos. Reúnase con amigos, que a veces uno se reúne y pierde tiempo. Reúnase y pongan ahí, invite amigos a su casa y póngales el mensaje. Estas series que estamos desarrollando, sé que van a ser de bendición para la vida de la gente. Así es que vamos a orar. Siempre cerramos orando, agradeciendo al Señor el cuidado y su bendición sobre nuestra vida. Padre, te damos gracias. Gracias por animarnos a ir a tu palabra en medio del dolor que estamos sintiendo, para encontrar ahí, Señor, el consuelo, y encontrar también ahí la dirección, el ánimo que nuestro espíritu necesita, Señor, en medio del dolor que experimentamos. Eso es parte de nuestra sanidad, ir a tu palabra y encontrar ahí esa fuente de inspiración que sana el dolor que sentimos. Gracias también, Señor, por indicarnos que es importante cuidar nuestras palabras, porque la boca puede ser una fuente para bendición, pero también para maldición. El dolor se puede empeorar, Dios, si nosotros hablamos como la mujer, la esposa de Job. En medio de lo que vivía, habló a través de la herida del dolor. Dios, ayúdanos a imitar a Job y tratar, Señor, de no decir nada incorrecto. Es un esfuerzo, pero con ayuda de tu Espíritu lo podemos hacer. Y también ayúdanos para transformar el dolor que sentimos en testimonio, porque mientras hablamos y compartimos con otros en forma apropiada y en forma esperanzadora, Dios, experimentamos más sanidad para nuestra vida. Te damos gracias. Gracias por asistirnos y dirigirnos a entender, Señor, este tema del dolor a la luz de tu palabra, pero también cómo transitar a través de él y cómo generar la sanidad que podemos encontrar en ti para nuestros dolores emocionales. Gracias te damos. Que, que tu palabra alcance, toque y bendiga el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, todavía falta un mensaje para el próximo domingo, que haremos cierre a toda esta serie que hemos titulado Cuando la vida duele. Gracias por estar ahí. Les abrazo, les amo, muchas bendiciones. Que estén bien.